Desde 1943, la ley uruguaya fomenta la negociación entre trabajadores y empleadores con el objetivo de que alcancen acuerdos en materia de salarios y condición de trabajo. En 1949, la Organización Internacional del Trabajo aprobó una norma, el Convenio 98, que obliga a los Estados parte a estimular y fomentar la negociación voluntaria entre empleadores y trabajadores. En 2009, el Parlamento uruguayo sancionó la Ley de Negociación Colectiva que recogió las prácticas de funcionamiento de los consejos de salarios desarrolladas durante décadas en Uruguay. Sin embargo, las cámaras de comercio y de industrias entendieron que esa ley estaba obligando a la negociación colectiva cuando debería ser voluntaria. Además, sintieron la presencia del Estado en los consejos de salarios como un desequilibrio que los perjudicaba. Frente a estos supuestos perjuicios, presentaron una queja contra el Estado uruguayo ante la OIT que, por diversas razones, recién se trató en junio de 2019. Luego del análisis del caso, el organismo multilateral recomendó a Uruguay que modifique algunos aspectos de la ley de negociación colectiva, algo que el gobierno, según dice, está dispuesto a hacer. Sin embargo, si se analiza la normativa referente a la negociación colectiva, se observa claramente que no es obligatoria, pero además la presencia del Estado en los consejos de salarios está en sintonía con la normativa de la OIT. En ese sentido, la Ley de Consejos de Salarios de 1943 establece que no será necesaria la convocatoria de consejos de salarios cuando existan acuerdos debidamente concertados por empleadores y trabajadores. Y por si fuera poco, la Ley de Negociación Colectiva de 2009 establece que los empleadores y los trabajadores tienen derecho a adoptar acuerdos en forma libre, al punto tal que establece que podrán negociar sin la presencia del Estado por rama o sector de actividad y hasta por empresa. ¿Qué hay detrás de esta discusión? ¿No están los empresarios reclamando algo que ya existe? ¿Por qué el gobierno se muestra dispuesto a modificar la negociación colectiva si al mismo tiempo entiende que los reclamos que hacen los empleadores están ya incluidos en la normativa actual? Hoy en Tripaliare volvemos a discutir sobre negociación colectiva. Lara, la queja que la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio presentaron contra el Estado uruguayo en la Organización Internacional del Trabajo ya tiene 10 años. Y el tema o la discusión del tema tiene un poco más de 10 años porque, según me decía usted recién, empezaron a plantearle esta preocupación al Poder Ejecutivo o a los poderes públicos antes de que se aprobara la Ley de Negociación Colectiva. ¿Cómo es esto? Y bueno, cuando está el proyecto de modificar la Ley de Negociación Colectiva, que es del año 43, el ministro lo ha dicho en forma reiterada, que es una ley del año 43. En el 2006 se hizo una modificación de la ley, 2006-2007, y entonces ahí cuando se hace la modificación, nosotros ahí adujimos que estaba mal, que había cosas que no respetaban el convenio 98 de la OIT, que de los 190 convenios que tiene OIT, el 98 es uno de los 8 fundamentales de la OIT. A ver, ¿dónde está lo que ustedes ven mal? Y ya que usted acaba de nombrar el convenio 98, ¿dónde está la diferencia con lo que dice el convenio 98? Y bueno, la diferencia... lo primero que quiero aclarar es que nosotros no estamos contra la Ley de Negociación Colectiva, sino contra 5 o 6 artículos de esta ley que se aprobó en el 2006-2007 y es lo que presentamos en la OIT y la OIT nos dio la razón y se lo hizo saber al Poder Ejecutivo a partir del 2010, 2011, 2012 en forma reiterada. Por ejemplo, está en la personería jurídica que tienen que tener los sindicatos, está en la ultraactividad, está en el sindicato de rama, que si una empresa no tiene sindicato, tienen que acudir al sindicato madre, vamos a decir,
Un metalúrgico, si no tiene sindicato, no puede arreglar con el comité de base de su empresa, sino tendría que ir al UNRWA. Eso es lo que ocurrió ahora. Eso es lo que puso la ley en la modificación de 2006. Por eso. Y la OIT le dice que no es así eso. ¿Y cómo debería ser? Y por ejemplo, en la ultraactividad, cuando vencen los convenios, vencen los beneficios y todo se negocia de vuelta. Pero ¿cuál es concretamente el aspecto del convenio 98 que viola la ley de negociación colectiva? Bueno, el aspecto es el que dicen porque todo esto que nos basamos nosotros, no lo decimos nosotros. Nosotros en el 2008, cuando teníamos este cambio de opiniones con el gobierno, hicimos una consulta a la OIT como si fuera un árbitro, vamos a decir. La OIT contestó que había que modificar estos puntos que estoy diciendo, ¿no? En aquel momento vino una misión en el 2010 y fue contestando punto por punto. Y de la ultraactividad, en febrero de este año, en el informe que sacan anual, lo volvió a contestar de esa manera. ¿Qué es? ¿A qué se refiere cuando dice la ultraactividad? Cuando vencen los convenios salariales, vencen los beneficios. Y ahí se negocia todo nuevamente. ¿De y esto cero? está dicho de cero, los que no están por ley. Y ahí se ha dicho, y así está dicho por el comité de expertos de la OIT, en varios informes, inclusive en el de febrero del 2019, en la memoria anual. Por favor, que no se entienda que estoy desconfiando de su palabra, pero sí lo que quiero dejar... No, más que de mi palabra sería la de los expertos. La de los expertos, está claro. No, porque a veces también puede haber diferencias de interpretaciones, estos son temas jurídicos complejos, y precisamente por eso me llama la atención porque el derecho laboral y del principio protector del trabajador que rige al derecho laboral, surgen otros subprincipios u otros conceptos que hacen que el trabajador nunca pierda derechos. Y empezar de cero, pues capaz que no pierde derechos, pero está el riesgo latente de perder derechos. Es diferente la negociación, pero a lo mejor nos fuimos acostumbrando a la fuerza, porque nosotros seguimos actuando bajo esta ley de negociación colectiva, que sabíamos que estaba mal y que la OIT le dijo en forma reiterada al gobierno, que se negocien de vuelta los mismos derechos, no quiere decir ni que se pierdan, ni que cambien a como venían. Pero usted como empleador, ¿qué haría? Y yo, si los puedo mantener, los mantengo. Y muchas veces ha pasado que sobre todo empresas chicas no pueden mantener todos los derechos como se sacan en los consejos de salarios, no, y han terminado cerrando. Y es donde hemos perdido tal vez más empleo que en otras. Entonces digo, no se puede medir a todas las empresas de la misma manera. Las empresas más grandes tienen mucho más chance de cumplir con todos esos beneficios que las más chicas. ¿Y la Cámara de Industria representa empresas chicas? La Cámara de Industria tiene más del 85% son pymes. ¿85%? Más del 85% son pymes. Y entonces eso no puede ser tan general muchas veces. Y una medida que parece que protege al trabajador a veces no lo está protegiendo, por el contrario. Usted dice porque las empresas chicas corren el riesgo de cerrar por no poder cumplir. Tenemos ahora el caso de un médico, no me sale el nombre, pero un médico. Empresas, las de 300 trabajadores ya a partir del 14 de mayo tiene que tener el médico en la empresa. Después, a partir de 18 meses ya otros grupos van a tener que tenerlo. Empresas que tienen 4 o 5 personas, va a haber gente que no lo va a poder cumplir. ¿Y por qué no se podría cumplir? Porque en Porque realidad, no le dan los costos. 5 personas claro, y un... No creo, primero que nada, ¿eso es obligatorio? ¿Eso que usted acaba de decir es obligatorio? ¿Está planteado en una ley? Es una ley que empezó el 14 de mayo. Bien, ahora, la ley no creo que le obligue al empresario, que le marque al empresario cuál es la relación contractual que tiene que tener con ese médico. De repente una empresa muy grande capaz que lo pone en la plantilla, pero seguramente las empresas chicas
lo contratan a demanda. Es decir, contratan sus servicios profesionales. Pero lo que pasa es que también hay que ver cuántos médicos hay para cubrir todas las empresas. Los médicos en este momento con esta ley están de zafra. Porque digo, hay mucho menos médicos que los que se precisan para las empresas. O previsionistas también. Pero lo que quiero demostrar con esto, que son todos puntos que encarecen a la producción. Y no es lo mismo una empresa grande que una empresa chica, de 4, 5 o 20 personas. Digo, estos ejemplos que estoy dando son ejemplos. No, está bien. Pero hay una sumatoria importante. Está bien, de todas formas me quedé pensando... El tema de la pensando... discapacidad que nosotros lo acompañamos desde el principio, ¿no? Lo acompañábamos también pensando que íbamos a tener un banco de datos o algo que nos ayudara geográficamente y profesionalmente y científicamente para ver el tema de los discapacitados. Porque si el Estado tenía esta ley, que empezamos los privados el año pasado, desde el 2010, uno supone que había un banco de datos geográfico de zonas, de departamentos, de cuántos eran los discapacitados, los que estaban en condiciones de trabajar, porque no todos los discapacitados están, y de repente algunos tienen alguna pensión o la familia no lo deja trabajar, y esas personas ya no cuentan. Bueno, estamos arrancando de cero con los discapacitados. Ahora, si el proyecto de ley que se presentó en principio y que era el que planteaban los trabajadores hubiese tenido andamiento, entonces ustedes, no sé, hacían una revolución, porque la ley que se aprobó... No es revolución, nosotros nos fuimos adaptando a todo lo que podemos. No, está bien, pero de todas formas, el movimiento sindical se ha quejado porque la ley que en definitiva se terminó aprobando era la que estaba mucho más cerca del planteo de los empresarios que del planteo de los trabajadores. Y en definitiva, esa es la que se terminó aprobando, lo recuerdo, fue el año pasado. Yo no me acuerdo todos los detalles, porque la verdad, pero creo que no fue así. Y yo no entiendo por qué se tendrían que quejar los trabajadores cuando, si el Estado hubiera cumplido con su ley del 4% de los trabajadores públicos discapacitados entrar al Estado, no tendría que haberse hecho la ley para los privados. ¿Pero a usted le consta que el Estado no cumple? Y sí. Pero mire que hay llamados, pero usted mire cada llamado y va a ver que el cupo está reservado. Pero no llegan a cubrir el 4%. Ah, bueno, porque hay menos discapacitados. Pero entonces, ¿para qué hacemos una sobreley de algo que no existe? Lo que pasa es que para hacer esas cosas, las leyes, ¿no?, tenemos que tener un estudio de mercado y un estudio previo también. Nosotros, de buena fe, pensábamos que lo íbamos a tener, algo así, pero no existe, no. Lo tenemos que ir haciendo en la marcha. Bien. Murara, antes de pasar a otro aspecto, que seguramente es mucho más visible, me refiero ustedes sienten la negociación colectiva como obligatoria, la sienten así, ¿verdad? Yo la verdad... Porque se les ha escuchado decir. Nos obligan a negociar. De hecho, la OIT... No, nos obligan en ciertas condiciones que no corresponden a negociar. Ya llegamos. Sí. También vamos a llegar al tema de la ocupación de los lugares de trabajo, que parece ser un tema particularmente sensible. Pero antes de irme del tema de ir para atrás en los derechos adquiridos de los trabajadores, el concepto de condición más favorable es el que termina transformando en norma todos aquellos logros obtenidos por los trabajadores, incluso cuando no están contemplados por las normas jurídicas. Y cuesta entender que la OIT haya hecho un planteo de esta naturaleza. Hay que leer los informes. Cuando la OIT tiene una larga vocación, por suerte es tripartita, o sea que hay un equilibrio bien interesante, pero tiene una larga vocación de protección del trabajador. Esto que yo estoy diciendo, lo dicen los expertos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esto no sale del Fondo Monetario o del Banco Mundial, sale de la Organización Internacional del Trabajo, que son convenios entre empleados y trabajadores, empleadores y trabajadores. Digo, si el convenio no está mal o no satisface al Uruguay, no lo tenía que haber firmado. Pero como está firmado y dice eso, y así lo reafirman los expertos, o los expertos que hicieron, agarraron la ley uruguaya, la ley y dijeron, no, esto está mal por esto y por esto. Y lo escribieron. Pero el que no se mantengan los derechos no quiere decir que pierdan derechos los trabajadores. Bien. Eso no está escrito así. Pero queda y no librado. quiere decir
que eso les proteja mejor el empleo que de otra manera. Porque mantener las condiciones muchas veces ha hecho que muchas empresas, inclusive multinacionales, han parado la producción acá y han seguido importando. No producen acá y siguen importando. Pero eso es por una conveniencia económica. Y los beneficios sumados y la falta de productividad y los paros y las ocupaciones afectan el número económico. No, está bien, pero y bueno, y entonces dice, ¿para qué voy a hacer acá en Uruguay si lo puedo traer de Brasil, de Argentina, de Chile? Lo importo y lo revendo y no sigo produciendo acá. Porque como son empresas grandes que están en muchos lados del mundo y lo pueden hacer, lo hacen. Bien. Entonces, ese supuesto beneficio termina siendo en contra del trabajo y del empleo. Murara, el convenio 98 de la OIT, que sin duda está en el centro de todo esto, ustedes, los empleadores, lo mencionan de manera muy clara y muy firme, establece básicamente, digamos, el espíritu del convenio establece básicamente que los Estados miembros, los Estados parte, los Estados que lo suscribieron, están obligados a instrumentar los mecanismos que entiendan convenientes para fomentar y promover la negociación bipartita libre. Y el Estado uruguayo eligió los consejos de salario. Incluso los consejos de salario fueron creados 6 años antes que el convenio 98, porque el convenio 98 es de 1949 y los consejos de salario son de 1943. Pero digo... Los uruguayos. El de los uruguayos, sí, exactamente. Igual que las 8 horas. Ahí está. Las 8 horas es anterior a la OIT. Sí, claramente. Pero si miramos la ley de Consejo de Salarios, la de 1943, y la ley de negociación colectiva, es decir, la del año 2009, uno observa que en realidad... No, pero el 43 la ley de negociación colectiva también. Sí, claro. Hay negociación colectiva se llama 2006. Negociación colectiva y creación de los consejos de salario. Cualquiera de las dos, lo que hace es dejar paso a la libertad de trabajadores y empleadores, o de las organizaciones de trabajadores y empleadores, para que de forma bipartita puedan negociar de manera libre. En caso de que eso no funcione, entonces subsidiariamente se aplica el mecanismo establecido en la ley, donde sí ahí está presente el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Acá en Uruguay. Sí. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? No somos nosotros que no estamos de acuerdo. El convenio 98, dicho por los expertos de IT, dice que es para salarios mínimos, nada más, el tema tripartito. Lo demás es una negociación bipartita. Pero ustedes tienen la posibilidad, ¿usted es consciente ¿De que qué? Existe la posibilidad de que los empleadores y los trabajadores negocien fuera del ámbito de los consejos de salario? ¿Y para qué entonces el gobierno acá cita para salarios y eso? ¿No tendría que citar? No, yo le hago dos preguntas. Sin duda que el gobierno tiene una vocación, particularmente que dice ser de izquierda, tiene una vocación particular de protección al trabajador. Por lo tanto, si ve que empleadores y trabajadores no alcanzan acuerdos, entonces ahí se pone en funcionamiento el mecanismo tripartito. Y ahí es donde incumple el convenio del 98. Pero desde el año 43. Entonces la pregunta no desde el año 43, porque no pasaba antes eso. Eso se modificó en el 2006. Pero el Poder Ejecutivo dijo que lo que puso en la ley fue la práctica de décadas en cuanto a negociación colectiva. Bueno, hay una coma que está corrida ahí. Bien, antes que se nos termine el tiempo... Nosotros desde el 2006 empezamos... No estamos reclamando la ley del 43 porque no teníamos problema. Estamos reclamando la modificación del 2006 en adelante. ¿Y cuál es la modificación? Y la modificación es que no es tripartito en la negociación de salario general así. Solo en los mínimos y en las categorías, nada más. Bien. Hablemos porque nos queda poco tiempo y es interesante lo que queda todavía pendiente. Hablemos de la ocupación de los lugares de trabajo, que es un tema serio. Ese es otro convenio. Sí, está claro. Más allá de que no es algo que veamos frecuente. Objetivamente, no es algo que veamos frecuente. Al que le toca le queda de por vida marcado. Está claro, es doloroso, es complicado. Hay dos derechos que confrontan, dos derechos de rango constitucional que confrontan, que es el de propiedad y el derecho de huelga. ¿Cuál es el planteo que están haciendo los empleadores? Bueno, la OIT también se expidió ese es el convenio 87.
que ahora no fue tratado en la conferencia. Pero anteriormente la OIT ya se había expedido, ¿no? Y dijo que la ocupación tiene que ser pacífica, cosa que ya es difícil, ¿no? Una ocupación pacífica, porque siempre se están alterando derechos y estados de ánimo de mucha gente. Sí, en realidad la expresión pacífica tiene que ver con que en esa no sea ocupación violenta. Tienen que entrar los empresarios, deben entrar los empresarios de las empresas y la gente que quiera trabajar. Eso fue lo que se expidió a la OIT. Ahora, acá se nombra la ocupación como una extensión del derecho a huelga. Eso es lo que yo más siento que hablan acá. Es una extensión del derecho de huelga, surgió de una sentencia de una jueza laboral hace muchos años y es una expresión que absorbió prácticamente todo el mundo. En realidad lo que entienden muchos es que la ocupación es una forma más de huelga. La huelga puede ser la paralización de actividades. La huelga es eso, parar. En realidad el concepto es más amplio. Cualquier actividad de fuerza, la huelga es el daño lícito al empleador, o sea, un daño que el trabajador... ¿Dónde está dicho? Sí, claro. En Pla Rodríguez, entre otras cosas. No, sí. Bueno, hay otra biblioteca que no dice eso. No, pero la huelga es parar, stroke, parar, digo, no se trabaja. Pero si hay una extensión del derecho de huelga, la ocupación, ¿no? Primero tiene que haber habido una huelga para que haya una extensión de eso. Claro. O sea, en Frigopan pasó eso, en Montevideo Gas pasó eso, en todas las ocupaciones. No, agarraron en Frigopan a las 2 de la mañana, un grupo de 30 personas se le ocurrió ocuparon, vinieron ómnibus de afuera con gente, más de 100 personas, ocuparon. Esa es la ocupación, y esa es la ocupación que no es violenta. Supongo que eso está prohibido. Bueno, debería estar. Pero, y en Montevideo, eso es una ocupación violenta. Había una sentencia judicial que no podían ocupar, que no podían tomar el control obrero, y al otro día de salir la sentencia, ocuparon y tomaron la empresa. Es una situación especial, ¿no? Pero Petrobras aplaudió esa eso. pequeña imagen, porque son pocos casos, 30 en 200.000 empresas, que no es así la cuenta, porque no hay 200.000 empresas. Hay que sacar todas las empresas unipersonales, porque la empresa unipersonal no se va a hacer paro a sí mismo la persona. No, entonces, en las 100 y pico mil empresas que hay, esos 30 casos, como imagen para la inversión y para el empleo para fuera del país, no es bueno, porque son situaciones que no existen en ningún lado del mundo de todas las ocupaciones. Ahora, yo no veo en Cuba, no veo en Venezuela, no veo en Rusia, no veo en China que te ocupen en fábrica. Hay lugares donde hay niveles de protección al trabajador mucho más elevados que en Uruguay. Sí, con $19 de salario, con situaciones todas más diferentes. No. Pero en Brasil, antes de Bolsonaro, tampoco se podían ocupar y te mandaban el ejército, antes de Bolsonaro. Ahora supongo que debe ser mucho peor. Pero acá la ocupación es en general siempre violenta. Está bien. Y no es una extensión del derecho a huelga, porque nunca, no es que estemos en huelga y se ocupa. No, pero eso es una interpretación equivocada en realidad. Por eso no deberíamos utilizar esa expresión. Pero ocupamos y después hacemos la huelga. No, es una manifestación del derecho de huelga, pero no me ponga a mí a defender la ocupación, que no la no estoy estamos ni defendiendo ni atacando, ¿no? No, por eso. Le quiero preguntar lo siguiente, porque generalmente las cámaras empresariales, que algunas cámaras o todas las cámaras. Particularmente la industria. La industria. La que usted preside. Está. Generalmente, cuando defiende sus intereses, y está muy bien que así lo haga, pero pone por delante al chiquito. Y de corazón, ¿es realmente en el chiquito en el que se piensa cuando por ejemplo, se cuestionan algunos derechos de los trabajadores o cuando se dice que el nivel de protección a los trabajadores es muy caro en el Uruguay y esa es la razón por la cual pierden competitividad? ¿Usted sabe cómo está formado el Consejo de la Cámara de Industria? A ver, cuénteme. Pues, todas las empresas chicas. No están, las empresas grandes no están en el Consejo de la Cámara de Industria, ¿no? Entonces lo que transmitimos es el sentir justamente de las empresas chicas, que son las que están en el Consejo todos los meses. ¿Y por qué nunca están en la directiva las empresas chicas? ¿Por qué nunca están en la directiva? Están en la directiva. Pasa no es lo que le estoy diciendo. ¿Qué empresa tiene usted, Murará? Yo, una empresa siderúrgica. ¿Siderúrgica? Sí, es mediana. Ya no es chica. No es chica. Recuerdo a algunos de sus antecesores, Diego Balestra, por ejemplo,
tenía una empresa avícola muy importante de la Plaza Uruguaya, ¿no? Sí, sigue Ojo, siendo. que no lo digo como una, crítica. Sigue siendo. Simplemente lo que uno siente muchas veces es la sensación de que las cámaras empresariales, y está muy bien que se preocupen por el interés del más débil, pero es el único que nombran cuando defienden sus intereses. Cuando hablamos de pequeña y mediana, estamos hablando de empresas de 20, 30 y 40 empleados. Y esa es la mayoría. Y en el Consejo de la Mesa de la Cámara de Industria y en la mesa directiva de la Cámara de Industria, hay pocas empresas que superan los 50 empleados. O sea, los que están ahí están hablando por sentimiento propio, por empresas pequeñas y medianas. Lo mismo, más o menos algo similar le planteo con los ejemplos que usted acaba de decir. Y vuelvo a aclarar que yo no soy quien para estar defendiendo la ocupación. ¿Cómo cambié mi idea? Pero hago preguntas que me resultan estimulantes, incluso para compartirlas con usted en este diálogo. Usted puso ejemplos realmente desagradables. Lo que pasó con Friopan fue muy doloroso. Vemos la curtiembre aquella del griego, aquel que se la ocuparon, la tomó él de vuelta. El griego entró a los palos, ¿no? A los palos. Bueno, no, hay peores que todavía. Sí. Pero digo, no es lo que ocurre todo el tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero entonces vale la pena poner como es, cuando se está discutiendo un tema tan delicado. Digo delicado porque son derechos de los empresarios indiscutibles, el derecho de propiedad, de los trabajadores del trabajador no huelguista en entrar a trabajar, pero también son derechos del trabajador huelguista. Es decir, estamos en un problema y la sociedad tiene que desatar un nudo de la mejor manera posible para todos. Entonces, poner ese tipo de ejemplos, cuando en realidad no es lo más frecuente en el Uruguay. ¿Cuál es lo frecuente? Y lo frecuente son ocupaciones mucho más distintas. Por ejemplo, algunas promovidas por los empleadores. A ver. Bani. Ah, sí. Yo no sé si había nacido. No, había nacido, sí. Yo no conozco el caso de Bani. Es un ejemplo. Pero la Cámara de Industria nunca defendió el caso de Bani, por ejemplo. ¿Lo defendió el caso de Bani y la Cámara de Industria? No lo sé. Fue un caso muy complejo. ¿Sabe por qué me cuesta poner un ejemplo? ¿Sabe por qué me cuesta poner un ejemplo? Porque son pocas las ocupaciones. Y con esto no estoy queriendo decir qué bueno. Capaz que son 10, pero la imagen que damos para afuera, no, es lo que nos pasa. Inversión negativa, pérdida de empleos. Digo, no, viene un inversor acá a Uruguay, ¿no? Va a un estudio de estos grandes, todos los conocidos, y le dice, a ver cómo son las condiciones para la empresa, todo. La parte laboral, buena parte laboral es así, y está el riesgo porque se lo tienen que decir. Más allá de todo esto que seguramente, justamente, y con esto quiero terminar, ¿cómo sigue ahora? Porque en realidad hubo una recomendación, ahora en junio, después que finalizó la conferencia anual de la OIT, al Estado uruguayo, para que haga las modificaciones normativas que más o menos están planteadas. Y el gobierno ha dicho que está dispuesto a proponerlas. Bueno, ¿Cómo sigue esto? Nosotros, en la reunión con el ministro, le dijimos que él tendría que preparar un proyecto de ley de acuerdo a los puntos, como dice la OIT, y lo analizamos, lo vemos y presentamos en el Parlamento. ¿No hay ninguno que ya esté resuelto desde 2016 o 2017? No, de estos que quedan pendientes, no. ¿Cuáles son concretamente? Hagamos un último repaso. Siempre y más la personería jurídica, la alta actividad, la representación sindical en la empresa, hay 3 más. Bueno, no se preocupe igual, bueno, le agradecemos por haber estado. No, por favor, le agradecemos por haber estado con nosotros. Y una cosa más, sí, en el convenio de la Unión Europea, ahora, uno de los puntos dice que hay que cumplir con los convenios de la OIT. Sí, claro, la Unión Europea tiene una profunda vocación de acuerdo de cumplimiento. Está claro. Gracias por haber estado. Gráfica a Pedal es un proyecto que no nace para generar dinero. Es más, su parte económica nace para financiar sus otras patas, la educación y el taller de serigrafía, que es un goce en sí mismo. Pero Gerson hace mucho más que eso. Utiliza la gráfica para impulsar proyectos como Nadie en el mundo es ilegal. Y abro un paréntesis para decir que una persona que cruza una frontera para mejorar su vida o la de sus seres queridos, que está escapando de la guerra o de la miseria, nunca es ilegal.
hacer este tipo de proyectos realmente es amar lo que se hace. Gráfica Pedal surge una forma de descontextualizar el taller de serigrafía que tengo, y a su vez soy ciclista urbano, me muevo en bicicleta, y un día decidí juntarlo a los dos y acá está, Gráfica Pedal. El proyecto tiene más o menos 4 años y 2 de esos años recién es que está en la calle dando vueltas. Gráfica Pedal es una bicicleta de las cargo viejas, conocidas como las de reparto, y lo que hicimos con Taller Capitán, que es un taller, construimos un taller adelante de eso, lo que sería el reparto de la bicicleta. Gráfica Pedal llega a un lugar, se abre el cajón y ahí está montado un taller de serigrafía. Lo que tratamos de hacer es generar como el vínculo entre el emisor, el receptor y el mensaje en el mismo lugar, y bueno, y ahí suceden cosas que son divinas. Arranqué a comprarme las primeras herramientas y las empecé a acumular en mi cuarto donde dormía con mi hermano. Y de a poquito me empecé a dar cuenta que en realidad en algún momento podía ser independiente, podía dedicarme 100 y manipular mi tiempo. Ya manipulaba la herramienta, ahora lo que necesitaba era manipular el tiempo que yo tenía para usar la herramienta más para mí que para trabajar en una fábrica, que estar 8 o 12 horas en un taller que no era el mío. No sé, a veces ese concepto de trabajo que se tiene, que lo escucho de amigos, de gente, no es el que tengo yo. A mí me lo plantean como trabajo esto y para mí no es un trabajo, es una forma de moverme, de hacer. No lo veo como un trabajo. Yo puedo estar 12 horas en el taller sin sufrirlo, e incluso a veces hasta físicamente tampoco me siento incómodo. A veces cuando tengo tiempo libre hago esto también. Es bastante complicado. A veces en las vacaciones lo que hacemos es nosotros veraneamos en Punta Negra y llevamos un mini taller para armar algo siempre bajo las acacias. Hicimos ya es el segundo verano que hacemos una edición de dos libros de Florencia Lastreto, que es mi cuñada, que uno de ellos se fue a Francia a una feria de gráfica independiente, o sea que es como que a la gráfica le dedico todo el día, me dedico todo el tiempo, o sea, tengo en el taller Gráfica Pedal, también trabajo en la imprenta, y bueno, y trabajo en UTU también, soy profe de serigrafía y es como, me dedico todo el día, es como la forma que tengo de dialogar, de generar, por ahí. Sí, no nos da mucho, nos da un poco más de gasto que de dinero, pero nos da todo lo otro que nos parece también importante, que es ese vínculo, es mostrarle a la gente de dónde salen algunas cosas, de cómo nacen algunas cosas, que a veces no tenemos mucha idea y es un poco por ahí, ¿no? Compartir más que nada, generar como el construir desde otro lado, desde ese lado gráfico, pero entre todos. En el mundo es ilegal surge con un grupo de estudiantes de la UTU. Imprimimos alrededor de 300 afiches y, en clase, y salimos a hacer una pegatina. Fue una pegatina que fue más que nada por el centro, y al otro día empezó a generarse como una marea de mensajes, se generó un hashtag, pasó cosas increíbles, e incluso pasó de lo otro también, ¿no? Del que los rayaban y bueno, sí, no es ilegal, pero no vengan acá. Se dio como esa discusión callejera, que me parece que también es necesaria también, ¿no? Más allá de la red social que escribimos y no tenemos cara, no tenemos nada, esto nos dio como visibilidad también, ¿no? Y visibilizó también el problema. Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. البحر كتير بتخوف وصرت أبكي وغمضت عيوني. البوليس كل يوم بيجي بيضرب العالم
بدنا نطلع ما في حاطين بسجن. بابا دفع فلوس كتير للمافيات، شي تقريبا 5000 6000 دولار. Que la gráfica tiene como esa fuerza que no tienen otros medios. Y que incluso también esa misma herramienta la puedes utilizar vos, la puede utilizar él, para hacer lo mismo, generar como una red ahí, ¿no? El mensaje y de empoderarnos del medio, ¿no? Y sacársele un poco a la publicidad. Sí. Que incluso a veces la publicidad te copia cuando rinde el mensaje y empiezan a hacer, empiezan a todos a imprimir afiches y a hacer carteles y a pegarlos por donde sea. Y bueno, a veces hay que lidiar con eso. Flotando sobre el pasto, las vacas tan tranquilas. Subsecretario, hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo para que, en definitiva, el Estado uruguayo se encargue, o los poderes públicos se encarguen de hacer determinadas modificaciones a la ley de negociación colectiva, al sistema, vamos a decir el sistema de negociación colectiva. Concretamente, ¿de qué se trata? Bien, esta es la resolución de un viejo caso, es el 2699, que mantiene una queja del sector empleador de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, acompañadas de la Organización Internacional del Trabajo, donde le hacen ciertas observaciones a la Ley 18.566, justamente que es la que establece el sistema de negociación colectiva en el país. En este pronunciamiento, lo que plantea la Comisión de Aplicación de Normas son básicamente dos puntos. El primer punto es que en el mes de septiembre se presente una memoria con todos los pasos que se han venido realizando, es decir, con todas las interacciones que se han venido realizando con la contraparte, por decirlo de alguna manera, con el sector quejoso, con las cámaras, y también de eso obviamente va a tener que participar el PIT-CNT, es decir, que es el otro gran interesado. Recordemos que todo el sistema de relaciones laborales es tripartito, ¿no? Y una segunda recomendación, o la segunda parte de la recomendación, es comenzar un proceso parlamentario antes del mes de noviembre, o hasta el mes de noviembre, perdón, para decirlo más precisamente. Esos son los dos aspectos centrales de la resolución. Bien, y en cuanto al proceso parlamentario, vamos al contenido del mismo, ¿verdad? Porque me parece que ahí está el centro de la queja, o sea, supongo que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo debe contener precisamente modificaciones a lo que plantea el sector empleador. A ver. El sector empleador en la queja tiene diferentes planteos que a lo largo del tiempo diversos órganos de control, como puede ser esta misma comisión, como puede ser el Comité de Libertad Sindical, se han expresado sobre diversos puntos. Sobre diversos puntos donde en todo caso lo que siempre mantiene la organización es que esas modificaciones a realizar deben hacerse en forma consensuada. Los puntos centrales donde más se plantea el énfasis sobre la ley 18.566, por ejemplo, es en cuanto a los efectos ultraactivos de los convenios colectivos. Es decir, todos sabemos que ahora si las partes no definen la vigencia del convenio colectivo, bueno, vencido el convenio, se entiende que este se extiende hasta que se negocie un nuevo convenio, salvo que las partes hayan convenido una forma diferente de extinción. Ese es uno de los puntos, yo le diría, medulares o centrales que están en esta queja. El otro punto... Antes de ir al otro, subsecretario, porque ahí nos detuvimos con Murara y había algunas cosas que no nos quedaban claras y por eso también queremos detenernos acá con usted.
porque en realidad Murara lo que dice es que eso implica que cuando se vence el convenio se empieza a negociar otro, pero se empieza de cero. ¿Esto realmente es así? Bueno, ¿Quedan para atrás o quedan en la nada los logros obtenidos por los trabajadores? bueno, a ver, dos cosas. En principio esto no es la solución que tiene el modelo uruguayo que contiene la 18.566, no es un tema absolutamente autóctono, que se nos ocurrió a los uruguayos y que no estaba permitido en el mundo, sino es un sistema que se ha aplicado en algunas legislaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la legislación argentina hace un tiempo atrás, y sin ir más lejos, un tiempo atrás, en la legislación francesa. Es un modelo que la propia recomendación que accede al convenio número 98, que es el que origina esta queja, permite, es decir, es una modalidad que está permitida. Ahora bien, ¿qué es lo que en este caso la queja lo que plantea? Es que este efecto ultraactivo, no sea una cuestión de corte automática, sino que las partes lo deben de convenir o lo deben de negociar. Es decir, que el efecto que se le dé al convenio colectivo automáticamente tenga que pasar por una negociación entre las partes. No que automáticamente, bueno, se terminó y se terminó, sino que generalmente las partes le van a dar una finalización al convenio, van a decir, bueno, van a establecer una cláusula. Mientras esto no se negocie, se mantendrá o los efectos de este convenio irán decayendo en la medida que en determinado tiempo usted no tenga un nuevo convenio colectivo. Pero, ¿qué pasa con los derechos alcanzados? Bueno, ese es uno de los temas centrales, ¿no? Si nosotros decimos, se terminó el convenio y se terminaron los efectos, y se decaen todos los efectos anteriores al convenio colectivo anterior, adviértase que inclusive podríamos atacar hasta aspectos de la intangibilidad del salario. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el salario no puede ser afectado. Y si decayeran todos los efectos del convenio colectivo, algunas cuestiones que ya los trabajadores de alguna manera tienen en su patrimonio, han adquirido en su patrimonio por efecto del convenio anterior, se detraerían, caerían absolutamente. Y entonces, porque uno está acostumbrado a escucharlos, a escuchar al gobierno, a escuchar fundamentalmente a los abogados laboralistas como usted, a los docentes de la Facultad de Derecho, hablar de la regla de la condición más favorable, de la norma de la condición más beneficiosa, de la norma más favorable, del sobrepujamiento, que dan una idea de que de lo alcanzado para atrás nunca. Bueno, entonces parece que ahora esto desaparece con este planteo empresarial. Justamente me parece que la recomendación apunta a salvaguardar esos aspectos que usted planteaba, ¿no? A salvaguardar la regla del sobrepujamiento, a salvaguardar la regla de la condición más favorable. Entonces, lo que se produce es, bueno, por eso es que hoy por hoy muchos de los convenios ya de alguna manera no aplican automáticamente la regla de la 18.566, sino que lo pactan ellos mismos. Dicen, bueno, mientras no tengamos un nuevo convenio, se mantendrán los efectos que aquí están. Y de alguna manera me parece que es lo que se está pretendiendo decir a través de las recomendaciones de la organización. Es decir, atención, no pacten que esto sea automático, sino que de alguna manera sea producto de la negociación, que los convenios tengan una parte específica donde se diga el alcance ultraactivo del convenio colectivo. O sea, determinadas cosas no se tocan. Exactamente. Si alcanzamos, por ejemplo, un ejemplo cualquiera voy a poner, una cláusula de género en un convenio colectivo, cuando ese convenio colectivo se venza, esa cláusula de género tiene que permanecer. En principio le diría, supongamos, vamos a traducir esa cláusula de género. Supongamos que nosotros establecemos una licencia especial, adicional a la licencia por maternidad. Bueno, parecería que esa condición debe de permanecer, no que se decaerían todas las cosas porque volveríamos a cero y justamente todos los principios que indican el derecho del trabajo, el principio protector especialmente, bueno, tenderían a desaparecer. A mi juicio, no es esa
la visión que le da la Organización Internacional del Trabajo, sino lo que dicen es, atención, acá cuando se vence un convenio colectivo, ustedes tienen este problema. Bueno, pacten cómo va a ser ese vencimiento, cómo va a ser ese efecto, qué es lo que va a decaer, qué es lo que va a perder efectos. No sé si soy claro con esto. Sí. ¿Qué es lo? No es que se desmorone todo el sistema, no. Esta cláusula solamente se pactó, bueno, y se establece que esta cláusula va a valer exclusivamente por este término. Un aguinaldo doble fue parte de una negociación colectiva y usted lo estableció para que dure durante los 2 años que dura el convenio colectivo. Se concluye el convenio colectivo, bueno, no quiere decir que esto en este caso no pueda ser posible una nueva negociación. Es posible una nueva negociación. ¿De acuerdo? ¿Y en qué estaría que unas cosas sean posibles de una nueva negociación y otras tengan que permanecer intactas? Y bueno, básicamente están informadas por el principio protector, ¿no? Básicamente es la interpretación del principio protector. Yo sé que esto es muy difícil de asirlo para explicarlo, pero es una explicación bastante técnica, me parece. Pero podríamos decir que aquellas cláusulas que están en un convenio y que significan un beneficio para los trabajadores, pero que tienen una raíz económica, por ejemplo, con lo cual estamos diciendo que depende de la posibilidad económica del empleador, esas sí podrían volver a negociarse en el convenio siguiente. El ejemplo que usted acaba de poner, a ver, el aguinaldo doble. En ese ejemplo es factible eso, pero supongamos, me parece a mí que hay otras cláusulas que aunque no tengan un contenido económico, pero que obedezcan, por ejemplo, al sobrepujamiento de algunos derechos, que respondan a derechos fundamentales, por ejemplo, parecería que ahí usted no puede como dar marcha atrás. Parecería como que esas normas sí van a permanecer. Mientras que en ciertos casos, como usted planteaba, de repente algunas de contenido económico, tiene que quedar claro que los aumentos salariales no podrían decaerse. Yo le di un 30%, un 20% a lo largo de todo el convenio, no puede ser que eso vuelva para atrás, justamente por ese carácter progresivo del salario y por ese carácter de intangibilidad. Ahora bien, muchas de estas cláusulas son parte también del salario. Tal vez yo pacté un aguinaldo doble porque la oportunidad para pagarlo era más sencillo, de repente que fuera un aguinaldo doble a fin de año, iba a hacer el esfuerzo una vez al año. ¿Se entiende? Entonces, tal vez sea eso, la secuencia, la forma en cómo se va a establecer. Eso es parte del pacto que se pretende que tenga una cláusula de efectos. Ahí está. ¿No? Entonces, perdón, que insista, sí. En la cláusula de efectos es donde se va a precisar, donde cada negociación va a precisar cuáles son los efectos de cada tipo de cláusula. Entonces, las partes van a saber, mira, esta es una negociación, te doy este beneficio por única vez, porque tengo una situación excepcional, porque mi industria está exportando el doble de lo que regularmente exporta. O sea que perfectamente, una cuestión así, un beneficio económico así para el trabajador podría perfectamente quedar asentado en el convenio, que es excepcional. Puede ser excepcional o que haya una cláusula que diga, en la medida que se mantengan las condiciones de mercado que habilitaron que yo te diera este aguinaldo extraordinario, como decíamos antes, por ejemplo, una posibilidad de tener exportaciones extraordinarias, bueno, yo puedo llegar a volver a discutir esta prima extraordinaria. Quedó claro. ¿Cómo se va a solucionar el diferendo que hay también y que de alguna manera está contenido en esta recomendación de la OIT con respecto a la ocupación de los lugares de trabajo? Bien, este es otro tema también que tiene una larga discusión. Tiene una larguísima discusión, es una discusión extremadamente técnica. Nosotros partimos de la base que la huelga, algunos dicen, es una extensión del derecho de huelga. Yo en este campo me afilio a las enseñanzas del profesor Oscar Hermida, quien decía que la huelga es que la ocupación es una forma del ejercicio del derecho de huelga. Es una forma de la huelga. El profesor Barbagelata decía que no, que era un fenómeno absolutamente diferente, pero que también había que reconocerlo como presente. Lo cierto es que si ustedes toman los repertorios de la propia Organización Internacional del Trabajo, va a encontrar que dentro de la voz huelga
existen pronunciamientos relativos a ocupaciones. Es decir, por tanto, de alguna manera, esa posición de la organización daría un poco la razón a la posición que hasta este momento ha tenido el Poder Ejecutivo. O sea, que legitima la ocupación como una manifestación del derecho de huelga. Es una forma del ejercicio del derecho de huelga. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, los derechos, no hay derechos ilimitados, porque ¿cuál sería el contravalor si usted pone en la balanza el derecho de huelga? Bueno, el derecho de propiedad, expresamente la ocupación, el derecho de propiedad. Y todas las teorías de última generación, digamos, en materia de derecho, hablan de una equivalencia de estos derechos. Porque si usted prima exclusivamente uno sobre el otro, se produce un desbalance. Bueno, pero ese argumento que está dando usted también lo puede dar quienes dicen, está bien, la ocupación, aunque no son las cámaras, ¿no? Las cámaras no están de acuerdo con que esté legitimada la ocupación. Pero hay una postura ecléctica que podría decir, bueno, precisamente, como son dos derechos, el de propiedad y el de huelga, de rango constitucional, y no hay una prioridad de uno sobre otro, hay que buscar una posición intermedia, por lo tanto, y es lo que se escucha mucho, cuando haya una ocupación, que el dueño de la empresa tenga derecho a entrar y que los trabajadores no huelguistas tengan derecho a entrar a trabajar. Me adelanto a una realidad que puede surgir de un hecho así, puede haber violencia. En general, puede haber acá tenemos dos temas. Un tema necesariamente jurídico y un tema necesariamente sociológico o observación de la realidad. Mire, yo trabajo en el mundo de las relaciones laborales hace algo así como 35 años. Y la huelga no es una cuestión absolutamente pacífica. Muchas veces la huelga, cuando se producen enfrentamientos, o cuando se produce un piquete, o cuando se produce un enfrentamiento dentro de los propios trabajadores de una empresa, quienes están a favor y quienes están en contra. O sea, esta es una observación sociológica. No es un hecho absolutamente aséptico y que todos podemos decir, qué espléndido, estamos de huelga. No, genera resistencia, genera voces en contra, y genera que cada organización tenga su sistema democrático interno para resolver cuándo se llega al ejercicio o no de este derecho. También hay toda una discusión de cómo son los modelos. El modelo uruguayo en este campo es abstencionista, mientras en general en el mundo la huelga para su ejercicio está reglamentada. Bueno, esto tiene que ver con una cantidad de cosas y hacen a justamente la respuesta que se le tiene que dar a este tema. Entonces, como le decía al inicio, no hay derechos ilimitados, ni la ocupación puede ser ilimitada, ni el ejercicio de los derechos de propiedad pueden ser ilimitados. ¿Y cuál es la propuesta, para terminar, profesor, cuál es la propuesta que está surgiendo como para que se pueda encontrar un equilibrio en este sentido? La propuesta, a ver, ¿hay alguna fórmula? Sería un poco, acá yo correría con dos riesgos. Primero, para ser honesto, la fórmula mágica no la tengo. Si lo hubiésemos tenido durante 8 años de ejercicio del diálogo social para intentar resolver este tema, lo hubiésemos volcado arriba de una mesa, ¿no? Pero existen los mecanismos de prevención de conflictos. Si usted fortifica los mecanismos de prevención de conflictos, hacen que prácticamente usted le sea muy difícil acceder a esta situación, que la huelga de por sí es un derecho excepcional, pero la ocupación es algo extremo dentro de la excepcionalidad. Entonces, si nosotros fortificamos los mecanismos de prevención de conflictos, claramente eso va a reducir el número, tanto el ejercicio del derecho de huelga como el ejercicio de las ocupaciones. Está bien, doctor, pero eso, más que una acción concreta, es un ideal que seguramente todos tenemos. Por supuesto. Ahora sí, para terminar, hay una idea, hay una forma de mirar la ocupación de un colega suyo que no necesariamente pertenece a su misma tendencia filosófica, y es el profesor Pérez del Castillo. Y sin embargo, Pérez del Castillo ha dicho que en casos extremos, como por ejemplo, vaciamiento de una empresa, o atraso desmesurado en pagos de rubros salariales,
¿Es justificable el derecho de huelga? Es un Eso cambio radical en su postura. Eso digo. es lo que se denomina la ocupación defensiva. Sí. Eso es la ocupación defensiva. Creo que a esta altura prácticamente tampoco nadie la discute. Pero eso es una forma, ¿no? Es decir, usted imagínese frente a una situación de vaciamiento de una empresa, donde se fueron los titulares y antes de irse prácticamente vaciaron las existencias de la empresa y todo lo demás. Bueno, inmediatamente, como principio de acción y reacción, los trabajadores tienden a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces no solo preservan su fuente de trabajo, sino también tienen que preservar la garantía del cobro de sus créditos, exacto, que muchas veces son esas maquinarias, sí, claro, eso que le están sacando, las existencias. Entonces, esa posición que sostiene Santiago y que nosotros también compartimos, es lo que se denomina la ocupación defensiva. Pero, le digo, a lo largo de estos 8 años, ha estado presente en algún momento para ese tipo de ocupaciones, de alguna manera la hemos reconocido, pero las partes no se olviden que este es un negocio triangular, es un negocio tripartito, y las partes de un lado o del otro no han querido llevar esa fórmula. Yo creo que en cualquier fórmula ese ejemplo debería estar contemplado. Los que se denominan ocupaciones defensivas, en cualquier proyecto deben estar presentes. El problema no son las ocupaciones defensivas, sino la fortificación de mecanismos que evite otro tipo de ocupaciones que no son la ocupación que aparece de un día para el otro. Es decir, un mecanismo que obliga a la parte a negociar, pero, o sea, que usted vaya agotando los procedimientos y la ocupación termine siendo, bueno, la última frontera, por decirlo así. Viceministro, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, a las órdenes.